cerrar una venta y luego tener que salir a otra aplicación para facturar es en donde empieza el caos. Y muchas empresas pierden eficiencia junto después de vender. Y es cuando todo debería fluir, en verdad. Y para ello, hoy vamos a seguir hablando con Alex, nuestro invitado de representante de Holding, para hablar de este tema, que es algo que normalmente está desconectando las ventas y la facturación. En este caso, integrando Bitrix 24 con el sistema de facturación electrónica en Ecuador, cumpliendo con todo lo que exige la ley. Entonces, Alex, cuéntanos y para que nos pongas en contexto cómo suele ser el proceso de facturación en muchas empresas antes de integrar esto. Bueno, primeramente muchas gracias Camilo. En la parte de facturación, pienso que es la parte medular y principal para acelerar el proceso de venta y de cierre. Porque, por ejemplo, bueno, esto te voy a hablar desde el punto de vista ahora sí netamente de Ecuador, cómo funcionamos acá. Y lo que yo diría a cortas palabras es que todo software está a la distancia de una API. Punto. O sea, tú te puedes conectar a cualquier software tan solamente si es que ese software tiene una API. Bittrex tiene unas grandes facilidades que es que tiene conexiones de API tanto de lectura como de escritura. Entonces, hablarte de conexión hoy en la actualidad, en este momento en el que estamos, con la tecnología que tenemos, conectarte a cualquier sistema es sencillo. En particular, en Bittrex nosotros tenemos implementado con un sistema de facturación, nosotros tenemos un ERP interno dentro de la empresa como tal. Entonces, lo que hacemos que es que el vendedor automáticamente cuando cierra la venta, simplemente jala en su Kanban y automáticamente se emite la factura. Claro. Entonces, ¿cómo lo logramos eso? Tú llenas el contrato, obviamente te voy a explicar el proceso muy claro. Le mandamos un formulario al cliente para que llene sus datos de información, porque nosotros siempre hacíamos eso y lo necesitamos, es información de lugar, dirección, bla, bla, bla. Como ya tengo esa data, simplemente jalamos y por API enviamos al sistema contable y automáticamente lo registra, emite la factura y lo coloca en su asiento contable de forma adecuada. Entonces es muy sencillo porque el vendedor lo que hace es netamente eso. Ya después la contadora tiene que hacer su proceso, que de contabilidad, cuando hablamos de contabilidad es muy distinto. Contabilidad es un proceso interno. Ajá, Lo que correcto. Bitres nos ayuda es al sistema de facturación. Pero obviamente no puedes armar una contabilidad si no tienes facturación. Entonces, la parte principal, y lo diría que lo complicado muchas veces es la parte de facturación, pero como tienes conexión API, es muy sencillo que el vendedor jale y envíe. Y Sí. con eso ya está. Ujú. Sí, es ahí Entonces, en donde la mayoría de los errores que no pasan al vender, sino al facturar muchas veces. Ahí es en donde entra este detalle, correcto. Y entonces, cuando integran Bitrix 24 con facturación electrónica, ¿qué cambia realmente en el día a día, en las empresas con las que trabajan? el cierre. El cierre de la venta es mucho más rápido. No estás esperando a que la contadora ayúdeme facturando porque ya vendí. Es como que, vamos, o sea, ya, si ya vendiste en ese momento, por ejemplo, nosotros en Bitrix emite documentos. Entonces, nosotros tenemos las etapas consolidadas, que una etapa se llama cotización y otra facturación. Entonces el cliente te dice, tú llegas a la venta y hay reuniones con clientes, que estoy seguro que a muchos les ha pasado, hay reuniones en las que tú te sientas un cliente y tienes un minuto para venderla. En ese Sí. minuto, si no lo lograste, no va a haber otra reunión, no va a haber otra oportunidad. Entonces, la típica, llegas, explicas, te dicen, envíame la cotización. Simplemente muevo el Kanban y ese momento le llega el correo de la cotización. Le digo, ya le envié, ok, revisa. Entonces no me voy hasta cuando haya revisado. En ese momento dice, ok, de ahí negocias, motivas a que haga la compra y dice, ok, factúreme. Y ese momento jalas y envías la factura. Entonces el cierre es mucho más rápido y no estás esperando de una llamada y esperando que, por ejemplo, la carga de la persona contadora sea mucho más alta. Simplemente tú puedes hacerlo y es muy rápido porque solamente es facturarle. Entonces, hoy por hoy es sencillo hacer ese tema como tal. Sí, claro, es que lo ideal es vender y facturar, que esto sea un flujo como tal y que no sean dos procesos separados para que pueda darse el proceso más Exactamente. naturalmente y tenga más efectividad. Y como no lo explicaba, simplemente es que de verdad generar una factura sin salir del CRM es verdad, ¿no? Porque yo creo que tendrás muchas cuestiones, mucha gente que llega a preguntarte sobre este tema. Sí, hay muchas personas que te piden. Hoy por hoy una de las razones en realidad por la que quieren un CRM es porque quieren facilitarse la carga. Imagínate, hemos hablado en las otras conversaciones hemos hablado del tema de llamadas, tienes mensajería, tienes facturación interna,
Prácticamente tu vendedor nunca tuvo que salir ni ocupar ningún servicio externo. Todo está incluido dentro de un mismo CRM. Entonces, cuando le das esto al vendedor, yo siempre digo, la herramienta tiene que facilitar el trabajo al vendedor. Entonces, el vendedor para hacer este proceso es mucho más rápido y eficiente porque ya no necesita salir a otros lugares o depender de otras personas para ejecutar muy bien su trabajo. Sí, sí, es que es vendes y en el mismo lugar facturas. Esa es la clave. Y en este punto, ya hablando de cosas clave, ¿cómo aseguran o cómo asegurarse de que todo cumpla con la ley o con el sistema? Hay dos opciones. Nosotros manejamos un ERP en el cual nos enlazamos mediante conexión, ingresa en la parte contable, la contadora analiza todo el tema, si lo quieres hacer. En nuestro país también tenemos expuestas las APIs del sistema de facturación del país, se llama el SRI. Ellos tienen expuestas sus APIs, simplemente es adquirir, comunicas bien y lo envías. Yo más diría, claro, si no tienes experiencia, si no sabes algo de noción de contabilidad, quizás te diría, ok, pero si es que tienes todo este tema, conectarle va a ser muy sencillo. Adquieres la API y envías la información. Igual el sistema pasa por un sistema de aprobación. Entonces, si no te aprueban es porque algo estuvo mal. Ujú, correcto. En la parte, en el SRI, te van a analizar todo eso. Entonces, pienso que sí se mitiga el riesgo para que no exista cosas incoherentes. Sí, es que no es solamente automatizar, sino em, dentro de la normativa hacerlo todo, que cumpla con la norma. Tienes que. Es correcto. ¿Y cuánto podría impactar eliminar la doble digitación, por ejemplo, cuando sucede esto, que es un gran problema en lo que se refiere a las facturaciones? Te voy a decir una de las razones por las que yo implementé facturación dentro de mi CRM como tal. Tengo un margen aproximadamente de una empresa de educación de aproximadamente 300 leads diarios que llegan como nuevos clientes. De ese margen se convertirá un 20, un 30% como tal. Al momento que ingresan a a un listado ya de clientes, ellos entran en forma de suscripción. Ajá. Entonces, para mí, el vendedor dejó de ser un vendedor. Ya no le llamamos vendedor, es un asesor. Entonces, la misma persona que hizo la venta tiene que estar pendiente en el caso de que exista mora. Entonces, ¿cómo hace eso si no sabe lo que está ocurriendo en tiempo real? Entonces, en realidad lo que hacemos nosotros es, una vez que le vendes, pasa a un sistema de clientes, el sistema contable automáticamente nos envía la información de qué en cuota está, si ha pagado, no ha pagado y todo el tema. Entonces, con eso el vendedor cuando se atrasa, automáticamente el vendedor revisa su etapa de vencidos y se pone a llamar. Pero antes de eso, incluso para no darle mucha carga al vendedor, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, está a punto está a 3 días de la cuota. Entonces en Bitrix tiene una automatización que enviamos un mensaje en el que dice, te falta 3 días para realizar tu pago. Faltaba un día, te falta un día para realizar tu pago. Llega el día, ok, se va a vencer tu pago. Y cuando llega vencido, obviamente se le envía sabes que tu pago se ha vencido y tal sistema ahorita se ha bloqueado y ya no tienes acceso, bla, bla. Tenemos automatizado en ese sistema para que se pueda estructurar de una mejor forma. Con esto, lo que yo en verdad logré es dejar de perder dinero y evitar la cartera en mora. Me redujo un montón de cartera en mora que tenía porque muchas personas, por ejemplo, se demoraban en cancelar porque no se acordaban de la fecha. Entonces, Ujú. cuando está conectado el sistema contable con tu CRM, se vuelve una herramienta no solo ya de venta, sino una herramienta de gestión comercial completa. Entonces, pienso que esa es la parte primordial. Sí, sí, correcto, porque además de que nos evita la copia de datos, nos aumenta el riesgo de equivocarnos, nos lo elimina de una vez de facto por la automatización que se realiza de manera mucho más fácil con esta automatización. Y cuando, por ejemplo, una empresa te pregunta qué es lo primero o lo que llega a mejorar de manera más rápida cuando realizan este tipo de automatizaciones. La duplicidad de la información. Entonces, no vas a tener, por ejemplo, que la contadora digitó mal el nombre y el vendedor tenía otro nombre. Evitas totalmente ese problema. No vas a tener duplicados erróneos. No vas a tener datos fantasmas. Va a tener data real. Y vas a tener los costos efectivos y el vendedor va a saber para poder darle seguimiento a esa persona. Entonces te reduce esa carga totalmente. O sea que se nota más en tiempos, en errores, en control o hay como un conjunto que podrías indicarnos. Yo te diría que es un conjunto de actividades, porque te reduce en tiempo, en procesos, en reprocesos, porque muchas veces el vendedor, pero tú vendiste a tal persona y ¿qué pasó?
Entonces, como que, ok, voy a revisar y tiene que ir donde la contadora a ver si le cobró o no le cobró. Entonces, Sí, como que reprocesos innecesarios. Y pierde, y el vendedor tiene que hacer sus actividades. Entonces, quizás estarle preguntando eso le robas tiempo. Entonces, pienso sí, que sí. te reduce un sinnúmero de conjunto de actividades globales dentro de la empresa. Sí, porque cuando conecta las ventas con facturación, el negocio en verdad empieza a fluir. Tiene una fluidez muchísimo más alta. Yo creo que eso lo notan cuando adquieren el servicio. Y bueno, aquí para finalizar, Alex, si una empresa hoy sigue facturando de manera manual o en sistemas separados, ¿qué es lo que estarían perdiendo sin darse cuenta? Dinero. No estás perdiendo dinero porque no estás facturando a los clientes que verdaderamente te quieren comprar en ese momento. Estamos en un momento en el cual si el cliente no le vendes en este momento, va a venir la competencia y lo va a adoptar. Entonces necesitas acelerar el tiempo de cierre. Entonces muchas veces puedes tener muchos leads, pero quizás tu principal error sea el cierre de ventas. Y para mejorar el cierre de ventas necesitas que el proceso de facturación sea mucho más rápido y no depender de terceros. Vale, Alex, muchísimas gracias por esta información tan valiosa que yo sé que nuestros audientes nos van a valorar muchísimo por este contenido, porque esto aterriza mucho la transformación digital, de que no sea solo vender más, sino de operar mejor. Alex, muchísimas gracias, sabes que eres bienvenido y para toda la gente que sigue pensando en adquirir estos servicios, sabe que pueden comunicarse con nuestros socios en Goldnick o con Bitrix 24. Que tengas una buena tarde, Alex. Un gusto, Camilo. Vale, chao, chao.